Senador Plana. Preguntas para el señor ministro de Industria, Energía y Turismo. Pregunta don Iván García del Blanco. Tiene la palabra su señoría. Sí, buenas tardes, señor ministro. Creo que está perfectamente clara la pregunta y así la doy por formulada. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Sí, señoría. Como conoce, todo producto importado en la Unión Europea se debe hacer conforme a las normas comunitarias y no a las normas nacionales al efecto. Por tanto, todo aquello que las instituciones europeas legislen en esta materia, como consecuencia de la brutal matanza que sufrieron muchos trabajadores el pasado mes de agosto en una mina de platino en Sudáfrica, será aplicable a España en nuestras importaciones desde terceros. Muchas gracias, señor ministro. Senador García del Blanco. Sí, señor ministro. Usted me habla de Sudáfrica, pero le voy a poner varios ejemplos. Y le voy a hablar de carbón y le voy a hablar en este caso de lo que es el primer suministrador de carbón internacional de carbón que llega a nuestras centrales, que es Colombia, porque su caso es el mismo caso de otros muchos países en muchos lugares del mundo que están sufriendo la explotación y la rapiña por parte de algunos conglomerados internacionales sin respetar dentro de lo que son sus normas el más mínimo derecho a los derechos humanos, el más mínimo respeto a los derechos humanos y, desde luego, tampoco en materia medioambiental. En Colombia están relatadas situaciones de todos los tipos por parte de defensores locales de los derechos humanos, organizaciones internacionales, de políticos, incluso senadores colombianos, que hablan de cuestiones terribles. Hablan de persecuciones sindicales, de desapariciones de representantes de los trabajadores, hablan de salarios de miseria, hablan de catástrofes medioambientales, incluso desvío de ríos, de ríos enteros para hacer explotaciones, de desvío incluso de comunidades indígenas, de desvío forzoso, e incluso se está hablando de la utilización de mano de obra infantil en algunas explotaciones. Esto ha provocado que incluso la Cámara de los Comunes británica haya reprendido a sus propias empresas en Colombia y haya reprendido al propio gobierno colombiano por no cumplir, como ya digo, con lo más mínimo. Indonesia, que es nuestro segundo suministrador de carbón, podría relatarse prácticamente lo mismo. En cuanto a Sudáfrica, usted ha dicho eso y lo ha dicho bien, y eso motivó precisamente esta resolución del Parlamento Europeo. O podemos poner el caso de México, que de momento no nos exporta, pero que probablemente nos exporte en el futuro, donde su propia, incluso Comisión Nacional de Derechos Humanos, una comisión, en este caso institucional, ha puesto de manifiesto que ni siquiera se están cumpliendo los derechos humanos básicos en México. ¿Qué es lo que le quiero decir yo con todo esto, señor ministro, y qué es lo que le pido y le pide este grupo a su Gobierno? Que como país productor, España tome precisamente la bandera de la defensa de esta serie de principios, porque la Unión Europea y el propio país, nuestro propio país, han hecho inversiones muy fuertes en materia de seguridad y salud laboral, y así es como debe ser, pero lo que no tiene sentido es que tengamos, como digo, unas fuertes normas de salud y seguridad laboral, tengamos una legislación muy garantista en materia medioambiental y nuestros propios productos luego tengan que competir en el mercado internacional con productos que no cumplen, como digo, unos estándares mínimos de respeto a todos estos valores. Al final, en la cuenta de resultados de estas empresas se está incluyendo un valor reductor, que es el valor reductor del sufrimiento. Creamos, eso sí, miseria y sufrimiento en los países de los que estamos hablando, países, eso sí, donde no se ve este tipo de catástrofes medioambientales, de atentados a los derechos humanos, porque están lejos, pero al mismo tiempo, incluso en esta cuenta, estamos creando pobreza en nuestro propio país, estamos depauperando comarcas enteras y limitando, en este caso, nuestras posibilidades hacia el futuro. Lo que le pido yo, en definitiva, y lo que pido a esta Cámara y a todos los grupos políticos, es que estemos al nivel de las personas a las que representamos y que ni un solo kilovatio de los kilovatios que tenemos en nuestra red esté, en este caso, producido con sufrimiento o incluso, en algunos casos, con sangre, señor ministro. Hay precedentes, está el caso de la madera, donde hace mucho tiempo que se hizo este debate y existe un control previo del origen y de la forma de explotación, y lo que yo les digo, como le estoy reiterando, es que tome la iniciativa y que todos los grupos detrás intenten legislar a nivel nacional, intenten que la Unión Europea haga lo mismo a escala europea, además, porque ya tenemos una palanca sobre la que apoyarnos, que es la resolución a la que me he referido. Y díganle, para terminar, díganle a nuestras empresas, que presumen en muchos casos también de ser empresas verdes y de incorporar la categoría y el adjetivo de verde a su forma de gestionar, que no comulguen con esta clase de prácticas en el exterior, que no adquieran ni una sola tonelada más de carbón manchado de sangre y, sobre todo, también
también informen a la opinión pública de qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Señor ministro. Señoría, el Gobierno conoce la resolución del Parlamento Europeo a la que se refiere en su pregunta, que es una resolución adoptada el pasado día 13 de septiembre y que tiene su origen justamente en la matanza de una mina de platino, no de carbón, en Sudáfrica, que operaba, en efecto, sin garantías sociales, sin ningún tipo de garantía laboral, sin ningún tipo de garantía ambiental y sin ningún tipo de garantía sobre la seguridad. Y como consecuencia de aquella matanza en Sudáfrica, en agosto de este año, el Parlamento Europeo aprobó la resolución 2783 a la que usted hace referencia. La resolución tiene dos puntos importantes a los efectos de lo que usted establece. El primero, el punto 19. Pide la resolución a la Comisión que establezca un mecanismo de control destinado a impedir la importación en la Unión Europea de productos de la minería extraídos sin garantías sociales, sin garantías laborales, sin garantías ambientales y sin garantías de seguridad. Y la propia resolución, en este punto, anima a la Comisión a establecer una etiqueta de calidad para los productos de la minería extraídos de acuerdo con normas sociales, laborales, ambientales y de seguridad mínima. Encarga, además, esta resolución a su presidente que transmita la resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión, a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Parlamento Europeo y al Gobierno de Sudáfrica, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-Unión Europea, al Parlamento Panafricano y también a la Unión Africana. El Gobierno está muy atento al proceso legislativo que se abra en los órganos comunitarios para el establecimiento de una etiqueta de calidad para productos de la minería extraídos de acuerdo con normas sociales, laborales, ambientales y de seguridad mínima. En el supuesto de que llegase a aprobarse la decisión europea, puede tener su señoría el convencimiento de que este Gobierno la va a adoptar todas las medidas necesarias y suficientes para la aplicación inmediata de las decisiones adoptadas en el marco europeo. Muchas gracias.